1960 la costanera de Valdivia no existía, no al menos como la conocemos en la actualidad. Es que la tarde del 22 de mayo muchas ciudades cambiaron dramáticamente. Horas y días después, los teletipos de las agencias informativas del mundo daban a conocer acerca de un terremoto sin precedentes en nuestra historia. Muchos descansaban, otros terminaban un rico almuerzo, pero nadie se imaginaba lo que estaba por suceder. El reloj de la estación de trenes de Puerto Montt marcaba las 15:11 minutos y la zona sur de Chile era azotada por un terremoto que marcaría el resto de sus vidas. Una falla inversa de interplacas tectónicas daba inicio al que sería el terremoto más fuerte que la historia recuerde. Incrédulos, los científicos veían cómo los equipos registraban 9,5 grados en la escala de Richter y 11 en la de Mercalli, una menos del máximo que 12, lo equivalente a la destrucción total. Nadie se imaginaba otro terremoto, ya que justo el día anterior a las 6 de la mañana con 2 minutos, Concepción era devastado por un terremoto de 7,3 grados Richter, el que dejó a la ciudad penquista literalmente en el suelo. Pero al día siguiente la madre naturaleza se hizo sentir nuevamente, dejando al sur de Chile en el suelo. Fue en las cercanías de la costa valdiviana el lugar del epicentro, pero que por su magnitud se dejó sentir en casi todo el territorio nacional, desde Lebu hasta Aysén y en todo el cono sur de América. Quienes ese domingo disfrutaban de un lindo fin de semana vieron incrédulos cómo la tierra se movía a su alrededor. En Valdivia el panorama no era diferente. Quienes a la hora del terremoto se encontraban en la costa valdiviana, específicamente en el puerto de Corral, fueron mudos testigos de un hecho inédito. Al finalizar el violento oscilamiento telúrico, vieron cómo el mar se recogía y dejaba los barcos encallados en el lecho marino. Algunos lograron predestinar lo que vendría y huyeron hacia los cerros, mientras que otros fueron golpeados por una pared de agua oceánica que, según algunos testigos, sobrepasaba los 15 metros de altura. Ello dejó algunos testigos de lo ocurrido en ese instante, como el buque Canelos, el cual quedó encallado en la costa valdiviana. Al igual que la misma costanera de la ciudad, el que ese día, y producto del terremoto, se hundió poco más de 1 metro. Así los pueblos costeros de la zona sencillamente desaparecieron por la acción de las aguas. Así ocurrió en Puerto Saavedra, Quenuir, el ya mencionado puerto de Corral y la localidad de Maullín. Según cifras entregadas por el Servicio Sismológico y Geográfico de los Estados Unidos, el megaterremoto dejó una cifra de 2.000 víctimas fatales, 3.000 heridos y cerca de 2 millones de personas sin hogar. La capital provincial de aquel entonces no dejó de ser la excepción. La recién inaugurada población modelo fue el lugar que dejó más víctimas fatales, ya que una luz sepultó a muchos de los que vivían en el sector. El entonces intendente Jorge Brand recuerda los primeros instantes posteriores al terremoto, en donde todo era desgracia. El puerto de Angelmó ya no existía. La población modelo había sido víctima de una luz y el muelle de paseo y las líneas ferroviarias de aquel entonces se habían convertido en un montón de escombros y fierros retorcidos. Quería tener un contacto personal humano
Claro. La gente acepta eso, que es muy bueno. Yo conozco tantísima gente, sobre todo que la ciudad de Puerto Montt ese tiempo tenía, ¿cuánto? 40.000 habitantes, hoy día tenemos 300. Era otra ciudad, ¿no? Quizás las únicas imágenes captadas en video fueron las del historiador Leopoldo Castedo, quien se aprestó con una cámara de cine y comenzó a registrar lo que había sido el terremoto más fuerte que la historia recuerde. Pocos creerían en otras latitudes lo que hemos visto y vivido en Valdivia si no se hubiera dejado constancia de ello en este documento. Era la más bella ciudad de la América Austral. Solo quedaba la voluntad de renacer. Luego del doble terremoto que destruyó o inutilizó el 80% de sus edificios. Fue un episodio que supera la dimensión del tiempo. El registro del cataclismo en la imagen y la descripción cronológica de lo que sucedió después quedaron fuera de la actualidad. Están por triste derecho en la historia. La ciudad entera había descendido con el terreno más de 1,5 metros. Quienes cumplieron una labor fundamental en aquel desastre fueron los bomberos de Puerto Montt, quienes por más de 3 meses repartieron agua y ayudaron en las tareas de rescate. Así lo recuerda el entonces intendente Jorge Bram y el superintendente de bomberos Martín Ercoreca, quien en 1960 era un joven voluntario de tan solo 23 años. Yo a los bomberos los dejé tranquilos porque yo soy bombero de la segunda compañía, mis padres, mi familia son todos antiguos bomberos, mis hijos todos bomberos, entonces me doy cuenta que efectivamente ellos fueron capaces de ordenarse. Y la verdad cosa que los bomberos somos familiares, tenemos familia, entonces los bomberos se olvidaron de sus familias y se preocuparon de la ciudad. Fíjate que los bomberos estuvieron repartiendo agua durante 3 meses. Porque no teníamos agua todavía, la red de agua se rompió. O sea, el trabajo de los bomberos fue realmente heroico. El terremoto de Puerto Montt de 1960 es una catástrofe que uno no haya cómo contarla, porque se vive en situaciones en que uno no sabe de qué protegerse. Nosotros desde aquella época, desde el 22 de mayo de 1960 y hasta la fecha, año a año, nos juntamos en los cuarteles y siempre tratábamos de contarle a los jóvenes lo que es un terremoto y cómo se puede cooperar. Pero no es lo mismo contarlo que vivirlo. Un poquito más de 7º mes de esperar a nuestro primer hijo, las instrucciones era que mi señora caminara y aprovechando eso íbamos a salir del departamento. Vivíamos en calle Vara, en un 2.º piso, y íbamos a comenzar a bajar la escalera hacia la calle cuando comenzó a temblar. Como pudimos, bajamos la escalera hasta el 1.er piso y nos quedamos en la puerta de calle. Y ahí vimos lo que pasaba a nuestros alrededores y cómo la gente nos gritaba que no saliéramos, porque parte del edificio en que nosotros vivíamos se estaba desmoronando hacia la calle. Nunca fue nuestra intención salir a la calle, pero sí quedarnos en la entrada de la puerta. Y ahí nos abrazamos y nos afirmábamos los dos unos a otros y esperamos que esto pasara y daba la impresión que no iba a terminar nunca. El presidente, cuando llegó acá, llamó a la directiva central de los bomberos de Puerto Montt y los felicitó por el trabajo que realmente fue tremendo. Y ahí nació la famosa fogata de la segunda compañía, que fue la fogata del cuerpo bombero, y se hizo ahí porque está en el centro. Claro. Y las casas a los lados estaban destruidas, entonces todo ese material, madera que había ahí, se servía para alimentar las fogatas, por eso había que calentarse si el terremoto fue malo. Claro. Nosotros lo que nos interesaba era que la población estuviera tranquila y que tuviera el elemento tan importante como es el agua. Mi hijo mayor, Martín,
que hoy día es el comandante de los bomberos, nació en el Liceo de Hombres. Yo le digo que estudioso desde que llegó a este mundo. Sí, nació en el Liceo de Hombres, fue bien difícil todo lo que nos tocó pasar, pero la verdad que el comportamiento en general de lo que era la autoridad, de lo que era la gente misma, nadie estaba llorando, todo el mundo se echó al hombro el problema y a trabajar. A ver, yo entiendo a la gente, cuando se pierden las cosas que cuesta tanto conseguir, yo las entiendo perfectamente, pero a nosotros nos pasó lo mismo y nadie se puso a llorar. La gente lisa y llanamente dijo: tenemos que levantar el pueblo, no podemos dejar que Puerto Montt se vaya abajo. No teníamos puerto, no teníamos ferrocarril, no teníamos agua, no teníamos luz. Yo creo 6, 7, 8, 10 mil personas perdieron sus casas y sin embargo empezamos a hacer las cosas y salimos adelante. El sur de Chile se puso nuevamente de pie para demostrar que a pesar de la fuerza de la naturaleza, la comunidad es más fuerte. Chile se preparaba a investir como nuevo presidente de la República Sebastián Piñera, pero en un instante ocurrió algo que no muchos esperaban. Bueno, dicen que está temblando, entonces tenemos fuerte, mierda. ¿Lo puede sentir usted, no? Sí, vos, para carajo, que fuerte está. Puta, sí, que está fuerte. Es un fuerte movimiento telúrico. Sí, es un fuerte movimiento telúrico. Podemos, si la cámara puede, sí, de obras públicas. Si la cámara puede apreciar arriba, está temblando bastante fuerte. Sí, Sergio, es un movimiento telúrico bastante largo. Se ve cómo se mueven un poco las estructuras allí en el Congreso de Valparaíso. Le contamos que también se ha sentido aquí en los estudios de CNN Chile, pero está calmando. ¿Fue largo? Y estamos claros. Está terminando aparentemente. Y estamos claros que esta situación, lo han dicho los sismólogos, es una situación que va a ser reiterativa normal. En el tiempo debido al sismo de 8,8 grados que se sintió y que fue el terremoto que nos afectó en el sur del país. Por lo tanto, réplicas de esta naturaleza se van a seguir provocando. Lo que pasa es que, claro, ocurre una fuerte réplica justo en el instante en que está a punto de comenzar la ceremonia allí en el Congreso de la Nación. Bueno, vamos a averiguar el lugar del epicentro, es muy importante saberlo, y también la magnitud. Puerto Montt también vivió lo ocurrido posterior al 27 de febrero. En especial el caótico hecho ocurrido el 10 de marzo cuando se decretó una alerta de tsunami para todas las zonas costeras del país, lo que paradojalmente incluía Puerto Montt. Ese 10 de marzo el único medio de comunicación que transmitió de forma ininterrumpida desde el centro de la ciudad fue Vértice TV, quienes llamaban a la calma en una transmisión en vivo que duró más de 4 horas. Ininterrumpidas, porque queremos tratar de entregarles la mayor información, la más certera y por supuesto dentro de la calma que esto requiere, porque también no nos sirve de otra manera. Sí, y precisamente estas son las escenas del momento más álgido, tal vez el momento de más pánico. A eso de las 12:30 del día fueron registradas estas imágenes por otros equipos que inmediatamente se desplegaron. Como vemos, atochamientos habituales, pero acrecentados en algunas horas las que tenían acceso hacia el sector alto. Las calles de la ciudad quedaron vacías y el sector de la Intendencia fue el balcón para quienes querían ver si ocurriría lo que habían indicado las autoridades. Pasaban las horas y Puerto Montt volvía lentamente a la tranquilidad, luego de caóticas 4 horas de alarma pública de tsunami. Quien sabe y tiene vasto conocimiento en torno a los terremotos es el destacado geógrafo de la Universidad Católica Marcelo Lagos, quien ha indicado que 52 años después del megaterremoto de 1960, la probabilidad de otro terremoto es siempre alta, tomando en cuenta que vivimos en el país más sísmico del mundo. Mira, hay que entender de que el terremoto de 1960, del 22 de mayo, ¿cierto?, fue un evento gigante porque tuvo una magnitud sobre 9. Generalmente sobre 9 son eventos gigantes. Este tuvo 9.5. La ruptura fue aproximadamente desde el Golfo de Arauco hasta la península de Taitao. O sea, atravesó todo el continente, Canal de Chacao, Chiloé, Isla Guafo, Guamblin, Archipiélago de Chonos y llegó hasta la península de Taitao, que es el contacto entre la placa de Nazca, la placa antártica y la placa sudamericana.
Son casi 850, casi, dejémoslo en 1000 kilómetros. Ahora, en el momento del desplazamiento de placas, el 22 de mayo de 1960, cuando se liberó la energía y se produjo este gran terremoto, ese desplazamiento no fue uniforme, sino que fue diferenciado. En algunos lugares se movió muy rápido, frente a Valdivia fueron casi 40 metros, en otras partes fueron menos metros el desplazamiento, pero en promedio, la placa sudamericana versus la placa de Nazca se movieron 20 metros en el plano de falla. Donde se mueve más rápido, es poco probable que venga un terremoto pronto, pero donde se movió más lento, es probable que haya quedado un presupuesto energético que no se liberó y que se va a liberar pronto. Pero el dato más anecdótico, y luego de un largo estudio, se determinó que la energía liberada ese 22 de mayo era una acumulación de más de 385 años. O sea, en 1575 ocurrió el predecesor del megaterremoto de 1960, pero la comunidad debe tener claro que la probabilidad de que ocurra otro sismo como el de 1960 deben pasar cerca de 250 años. Ese trabajo logró confirmar que el predecesor real del terremoto gigante de 1960 había ocurrido en 1575. O sea, transcurrieron cerca de 385 años para que se incubara tal cantidad de energía que fue liberada ese 22 de mayo. Sin embargo, analizando los últimos 2000 años de las evidencias de grandes terremotos y tsunamis en la zona acá de la región, en las zonas costeras de la región, hemos confirmado que los tiempos de incubación bordean los 285 años, 300 años. O sea, es decir, la gente tiene que entender de que la probabilidad de que venga un terremoto como el de 1960 deberían pasar por lo menos unos 250 años, pensando que ya pasaron 252 años, ¿cierto? Más o menos. Finalmente, luego de todo lo ocurrido en 1960, el sur de Chile se reconstruyó, no borrando los recuerdos de ese 22 de mayo, en donde el sur de Chile vivió los instantes más críticos de su historia. Pero la fuerza y el vigor de los chilenos nos han demostrado que somos fuertes y solidarios ante alguna emergencia, pero no borrando ni manteniendo las alertas ante lo ocurrido en 1960, hoy 52 años después.